En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a hacer nuestro rato de oración meditando el Evangelio que nos propone la liturgia en este domingo 12 del tiempo ordinario. Se trata de un fragmento del Evangelio de San Marcos, al final del capítulo 4. Comienza así esta escena tan conocida del Evangelio que tantas veces hemos escuchado y seguramente también hemos meditado. Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla». Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. El Evangelio no nos dice en qué momento ocurrió este hecho. Habla de un día, pero sí que indica la hora del día, al atardecer. El atardecer del día, el final de la jornada, hace referencia a ese final de la vida de Cristo entre nosotros. Él había dicho en el Evangelio que mientras es de día, Él tiene que trabajar en las cosas de su Padre. Hace referencia a su actividad, a su misión, al cumplimiento de la voluntad del Padre en esta tierra. Y ahora, al atardecer, se nos refiere ese momento del final de la vida de Cristo, cuando está para entregar su vida por nosotros. Jesús le dice a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla», sin indicar exactamente en qué parte del lago se encontraban. En el Evangelio, de una manera especial, cuando se habla de la otra orilla, se refiere siempre a la orilla oriental, es decir, toda esa región, especialmente de los Gerasenos, en la que habitan gente pagana, que no son de Israel. Por lo tanto, podemos imaginarnos también el rechazo por parte de los judíos, la sorpresa de por qué dirigirnos a esa tierra de paganos. ¿Qué es lo que vamos a hacer allí si nosotros tenemos que dirigirnos a los hijos de Israel, que son los de nuestro pueblo, son los que creen en Dios? ¿Por qué dirigirnos a estos que no creen en Dios, que no conocen al Señor, que viven lejos de nuestras costumbres y de nuestras normas? Jesús, con esa expresión, vamos a la otra orilla, hace referencia a ese esfuerzo, a esa amplitud de su misión. Él no ha venido solamente a las ovejas descarriadas de Israel, sino también a todo el mundo. El mensaje de Cristo, la vida de Cristo, es para todos. Nadie queda excluido, aunque viva muy lejos de Dios, aunque viva una vida completamente apartada del Señor. Cristo es para todos y por eso también hay que dirigirse a ellos. Dice el Evangelio que dejando a la gente se lo llevaron en barca como estaba. Son los discípulos los que hacen salir y subir en la barca a Jesús para llevarlo a la otra orilla. De alguna manera, ellos ponen de su parte todo lo necesario para llevar a Jesús y acompañarlo en la otra orilla. Siempre la comunidad cristiana ha entendido la barca como el símbolo de la comunidad cristiana. La barca es esa nave en la que los cristianos viven su fe y surcan los mares del mundo en este lugar que ha creado Dios, que nos ha dado Dios para nosotros. Dice el Evangelio que en ese momento se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. En cambio, Jesús estaba a popa, dormido sobre un almohadón. En aquel lago, especialmente a la hora de la noche,
no era raro que se levantaran fuertes tormentas debido a los cambios de temperatura y a unas corrientes de aire, especialmente en la zona del centro del lago. Y por eso atravesar el lago de noche era un riesgo. Y los discípulos, los que eran pescadores, lo sabían muy bien. Por eso en otro evangelio, en el Evangelio de San Juan, Jesús aparece obligándoles a los discípulos a subir a la barca y atravesar el lago para dirigirse a la otra orilla. Les tuvo que obligar porque los discípulos sabían que era peligroso atravesar el lago en esas condiciones. Vemos a los discípulos sin preparar, sorprendidos, porque Jesús les ha cogido de sorpresa. De repente, al atardecer, cuando ya lo que espera al final del día es el descanso, después de haber dedicado tantas horas y tanto esfuerzo a la multitud, Jesús todavía le pide a sus discípulos ese esfuerzo de dirigirse a la otra orilla, porque la misión no tiene fin, porque tenemos que llevar a Cristo y no hay vacaciones, no hay descanso, no podemos cejar en esa misión de llevar a Cristo, especialmente a todos aquellos que no lo conocen, que no han oído hablar de Él y que por lo tanto no han descubierto la hermosura y la belleza de Cristo. Por eso es importante en este momento también nosotros preguntarnos si de verdad estamos tomando en serio esa misión que el Señor ha puesto en nuestras manos, porque también nosotros hemos subido a la barca para llevar a Cristo a esos hombres que no lo conocen y que posiblemente están muy cerca de nosotros, viven con nosotros, a nuestro alrededor, los encontramos todos los días, en el trabajo, en el descanso, por las calles, en los lugares donde nos movemos. Esa tormenta, ese fuerte huracán que de repente se pone en marcha, hace referencia también a esas dificultades que encontramos nosotros en la misión de llevar a los demás a Cristo. Esas dificultades, esos obstáculos, esos riesgos que hay que correr, porque no es fácil y no todos aceptan el mensaje de Cristo. Y porque también nosotros mismos tenemos dentro de nosotros una lucha interna. También a nosotros nos cuesta, tenemos que vencer nuestros temores, nuestros miedos, nuestras comodidades, nuestra mediocridad, toda esa rebelión interna que a veces experimentamos y que nos impide hacer y llevar a Cristo a todos los demás. A veces, como en la barca del Evangelio, las olas rompen contra la barca hasta casi llenarla de agua. Y es cuando en la barca de la Iglesia, de la comunidad cristiana y en nuestra propia vida va entrando esa agua de la mundanidad, de una vida mundana, de un modo de pensar, de un modo de concebir la vida que no es la de Cristo, que es la del mundo. Y nos vamos contagiando y nos vamos llenando de esa vida, de ese modo de pensar, de ese modo de concebir la vida que no es el de Cristo. Y nos esforzamos y hacemos de todo y procuramos con nuestras fuerzas poner a fuerza de voluntad todo de nuestra parte para llevar a Cristo. Y nos encontramos con que muchas veces nos da la impresión de que estamos empezando a hundirnos. Y Jesús está allí. Es sorprendente cómo el Evangelio dice que Jesús estaba a popa, que es el lugar del timonel, es el lugar donde se dirige la barca, pero estaba dormido sobre un almohadón. Jesús aparece
como completamente ausente, como ajeno, como no queriendo saber nada de la suerte de sus discípulos. En cambio está a popa porque está dirigiendo la barca, porque la barca es suya, porque la Iglesia es de Cristo, porque nuestra vida cristiana la lleva a Él. Y aparece así dormido sobre un almohadón. Esa expresión en la Biblia, dormido, hace referencia al sueño de la muerte. Hay un salmo, el Salmo 13, que dice así: Atiende y respóndeme, Señor Dios mío, da luz a mis ojos para que no me duerma en la muerte. Da la impresión de que Cristo ha desaparecido y de que ya no está presente, nos ha abandonado. Es como si Dios ya no quisiera saber nada de nosotros. Nos da la impresión de que Dios nos ha dejado solos. Tantas veces en la Biblia aparece esta experiencia, como hemos visto en el Salmo, pero también en la misma vida de Cristo, cuando Él, en lo alto de la cruz, abriendo su corazón y dando un grito, dirigiéndose al Padre, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Da la impresión de que en medio de la oscuridad de las dificultades, de las tormentas de la vida, de los momentos malos en los que la desesperanza se va abriendo camino en nuestro corazón, parece que Dios nos ha dejado solos. Entonces los discípulos se dan cuenta de que Jesús está allí. Han intentado hacer de todo, llevar la barca, superar las dificultades de la ola, intentar navegar con sus propias fuerzas y con sus capacidades, pero al final se dan cuenta de que ellos solos no pueden. Y entonces acuden a Jesús. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Es un reproche dirigido a Jesús. Parece sorprendente. ¿Cómo es posible que los discípulos puedan dirigirse a Jesús de esta manera, como quejándose, como echándole en cara a Jesús el que los haya dejado solos, cuando es en realidad son ellos los que de alguna manera han intentado hacer las cosas sin contar con el Señor? Y entonces ahora se dan cuenta de que Jesús está realmente presente en su vida, de que no está ausente. Y por eso le dicen: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Es decir, empiezan ya a entrar en lo que le importa a Jesús. Los discípulos empiezan a considerar lo que a Jesús realmente le importa. Esto es lo que tenemos que hacer como cristianos. Esta es la fe. Preguntarse qué es lo que a Jesús le importa, qué es lo que a Él le interesa, no lo que a nosotros nos importa, no lo que a nosotros nos interesa, no nuestro modo de hacer las cosas, nuestro modo de solucionar los problemas. Ya no se trata de decirle a Dios lo que tiene que hacer o cómo tiene que resolver las situaciones, cómo pensamos nosotros que Dios tiene que actuar. Ahora se trata de ir cambiando, de ir convirtiéndonos, de ir entrando en el corazón del Señor, de ir adquiriendo su modo de ver las cosas, el modo divino de ver las cosas y de hacer las cosas. Tenemos que dejar que Cristo actúe en nuestra vida, que sea Él el que lleve las riendas de nuestra vida, el que nos señale el camino, el que nos diga cómo tenemos que afrontar las tempestades de la vida. Jesús, dice el Evangelio, se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Ese ponerse en pie de Jesús hace referencia a la resurrección.
Jesús está vivo, Jesús está presente en nuestra vida. No lo podemos olvidar nunca, no podemos dejar de vivir en esta fe en la resurrección de Cristo. Él está en pie, Él no está lejos, Él no nos ha abandonado. Y por eso Jesús increpa al viento y le dice como si el lago y el viento fueran una persona: silencio, cállate. Esta misma expresión es la que utilizaba Jesús con frecuencia cuando se dirigía a los endemoniados, a los demonios que estaban dentro de una persona endemoniada. Les mandaba con autoridad que se callaran y que salieran del endemoniado. Es Jesús que manda y que tiene el poder, que tiene el dominio, porque de alguna manera todas esas tempestades de nuestra vida, todas esas tormentas, todo aquello que parece que nos va a hacer hundir en nuestra vida, no son más que ese espíritu malvado, esas manifestaciones del espíritu del mal que quieren hacer introducir, meter en nuestro corazón la duda de Dios, la sospecha de que Dios no está presente en tu vida, de que Dios te ha abandonado, de que Dios no se preocupa de ti. Por eso Jesús utiliza esas palabras de exorcismo. No hagas caso a la voz del demonio, no sigas la tentación de la desesperación, no dudes nunca de Dios, no pongas nunca en duda el amor del Señor en tu vida, porque Él sí que se interesa por ti, porque tú a Dios le importas tanto que ha entregado a su Hijo a la muerte por ti. Por eso, cuando vino esa gran calma, cuando Jesús se hace presente, y cuando Jesús se hace presente viene inmediatamente la calma, la serenidad, el sosiego, la esperanza, entonces es el momento en el que Jesús le reprocha a sus discípulos: ¿por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Este es el sentido de este pasaje del Evangelio. Al final se nos descubre. Todo este pasaje del Evangelio va dirigido a confirmarnos en la fe, a despertarnos a la fe, a que vivamos una vida de fe. Por eso, frente al reproche de los discípulos a Jesús: Señor, ¿no te importa que nos hundamos?, ahora viene el reproche de Jesús a sus discípulos: ¿por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? ¿Aún no habéis entendido que yo estoy en vuestra vida? ¿Aún no comprendéis que la única manera de vivir la vida es vivirla con fe en la presencia de Cristo resucitado? Por eso también, cuando Jesús les manda dirigirse a la otra orilla, nos recuerda aquí el paso del Mar Rojo. En la Biblia, la otra orilla es la que está en la otra parte del Mar Rojo. Por eso también, con esta imagen del paso del Mar Rojo, que es el que está detrás de toda esta escena del Evangelio, se nos hace referencia a ese paso de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, y sobre todo y de manera más importante, el paso que Cristo realizó de la muerte a la resurrección, de este mundo al Padre. Y nosotros tenemos que acompañarle en este paso de la muerte a la resurrección. También nosotros tenemos que morir con Cristo a las cosas de este mundo, al pecado, a todo aquello que no es de Dios, para resucitar a una vida nueva, a la vida de Cristo. Esta es la fe, es vivir en esta presencia de Cristo resucitado y vivir ya desde ahora aquí en esta tierra, en nuestra vida de cada día, vivir como resucitados por Cristo. Vamos a pedirle al Señor que nos aumente la fe,
que no olvidemos nunca que Él está presente en nuestra vida, que por muchas tormentas y por muchos huracanes y por muchas borrascas que podamos atravesar en esta vida, Cristo nunca nos abandona, porque la fe nos recuerda y nos hace experimentar la presencia de Cristo resucitado.